Hola amigos, un placer saludarlos como siempre y agradecerles que nos sigan viendo en este su canal de Economía y Sociedad. Entonces, hoy vamos a analizar dos conceptos. Uno es el PIB como principal indicador de crecimiento económico y el otro, el desarrollo económico como proveedor del bienestar social, ¿sí? Entonces, estos son los temas que vamos a manejar y estos los escogí ya que como estamos ya finalizando esta pandemia, ya están saliendo los números del PIB, cómo va a estar el PIB. Entonces, vamos a iniciar con la definición del PIB para que así cuando nos digan los números sepamos qué es el PIB. Que muchos segurísimo que ya lo saben, pero bueno, aquí es procurar que la información vaya fluyendo y que todos vayamos entendiendo. Bueno, entonces el PIB es el principal indicador de crecimiento económico. Entonces, este PIB es Producto Interno Bruto y eh, el PIB es lo que produce una economía en un tiempo determinado que puede ser calculado semanal, quincenal, mensual o anual. El número que siempre utilizamos para comparación es el anual. Siempre va a ser el anual porque el trimestral pues va cambiando y hasta que termine el año ahí sabemos en cuánto quedó el PIB. Entonces el PIB entre más alto es mejor. Sin embargo, puede ser que crezca el PIB, pero que no haya el beneficio a la sociedad, sino que se concentre en pocas manos. Entonces, el PIB son términos cuantitativo, cantidad. Entonces, es bueno que crezca el PIB, pero no todo es el PIB. Para entenderlo mejor, vamos a manejar el concepto de desarrollo económico. Y el desarrollo económico, el desarrollo económico, aquí son cambios cualitativos. Cualitativos en el sentido de que se analiza eh, otras, otras variables y el principal objetivo es que es mm, el desarrollo económico refiere el aumento persistente del bienestar de la población. Aquí ya hablamos del bienestar de la población. Dice, para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico y el crecimiento económico es el PIB. Por eso es importante que el PIB sea alto para que tengamos el desarrollo económico. Entonces, el desarrollo económico es, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo, si el PIB está aumentando, pero el salario mínimo no se mejora, ahí no está cumpliendo el país con el bienestar de su población. Y, por ejemplo, aquí vemos que el salario mínimo en México es de los más bajos del mundo. Esto se fue dando de los años 80, se acentuó en los 90 y continuó la caída del salario mínimo hasta el sexenio anterior. Entonces, el salario mínimo, el último año del sexenio anterior, lo entregó en 84 pesos por día de trabajo. Imagínense nada más, es una barbaridad, un chiste negro que una persona le pagaran 84 pesos por un día. Luego el año pasado subió a 102 pesos aproximadamente por día y eh, este año está como en 122 pesos por día, que son 3,700 pesos al mes. Ojalá que a pesar de esta crisis de salud y económica que tenemos, el próximo año se pueda dar un ajuste al salario mínimo hacia arriba para que llegue siquiera por lo menos a los 4,000 pesos para que sean 1,000 pesos semanales que se le pague al trabajador. Entonces, sí, aquí se ve como el PIB creció en promedio 2% de los años 80 al 2018. Sin embargo,
ese PIB no se reflejó en la población porque la población se fue empobreciendo. O sea, el salario mínimo en la década de los 60, 70 era aproximadamente 9,000 pesos a pesos actuales y ahorita pues ya prácticamente el salario mínimo es un mini salario. Bueno, entonces el salario mínimo es el indicador de desarrollo económico. Otro viene siendo la educación, la salud, el trabajo. Ajá. Entonces vamos a echarles un vistazo. Por ejemplo, el ingreso per cápita, este dato sí se puede interpretar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita es el PIB entre la población económicamente activa. Entonces puede tener un país un buen ingreso per cápita, pero no necesariamente la población va a disfrutar de ese ingreso per cápita. En México estamos hablando aproximadamente de 20,000 dólares anuales, vienen siendo aproximadamente 400,000 pesos anuales por persona, porque es ingreso, así como dice aquí, ingreso por persona, per cápita. Entonces, el salario mínimo, si estamos en 122, 3,700 pesos mensuales, nada que ver con lo que es el ingreso per cápita. Entonces, el ingreso per cápita es un indicador. Sin embargo, lo que ha sucedido en México y en muchos países, que se concentra mucho el dinero en pocas manos y eh, el salario mínimo está bajo, entonces ahí el ingreso per cápita no aplica para la mayoría de la población. Y de ahí tenemos el cambio estructural, que se apoye en educación, salud, alimentación a la clase más pobre para que puedan saltar a la clase media y consuman más, porque si hay muchos pobres, como dijo Slim, Carlos Slim dijo, si hay muchos pobres, ¿quién nos compra? Entonces sí, se debe de apoyar a la base, a la gente más pobre, educación, salud, alimentación, para que se vaya sumando a la clase media. Lógicamente, esa es vía la distribución de el reparto de los programas sociales. Entonces, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienen subsidiado casi toda la población pobre. ¿Para qué? Para que se vaya integrando al siguiente nivel, que es la clase media. Entonces, este modelo de apoyar a los pobres es el modelo que se llama la economía de bienestar, la de Maynard Keynes, que su propuesta, acuérdense, Keynes aparece a principios de los años 30, después del crack del 29, aparece Keynes con una teoría macroeconómica, y él, de lo más relevante que dice, el responsable del empleo es el Estado. Entonces, si no hay empleo, que los contrate, que uno abra hoyos y otro los tape, pero que todos estén ocupados para prevenir la delincuencia. Entonces, esta filosofía del estado del bienestar es de Maynard Keynes, de principio de la década de los 30. Entonces, es el que se aplica en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. En los países desarrollados es normal apoyar a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque son los que más lo necesitan. Y aquí tenemos este otro punto, que es mayor acceso a la salud y a la educación. Entonces, aquí en México ya se está procurando la salud universal, que ya nadie se le cobre por asistir a los hospitales cuando lo necesite, y eso lo vemos ahorita que está esta crisis de salud internacional con el coronavirus, que los países que tienen sistemas de salud universales les va mejor que los que no. Ejemplo, Canadá le está yendo mejor en el manejo del COVID-19 que Estados Unidos, porque Canadá es un sistema universal público y Estados Unidos es un sistema privado. Entonces, Europa, la mayoría de los países apostaron por la salud universal, y también ellos, los europeos, apostaron por el estado de bienestar. Japón es otro de los países que aplica el estado del bienestar, que es que el ingreso per cápita
no se quede en las manos de arriba, sino que baje a apoyar a las personas de menores recursos y el resultado es que esas personas van saliendo de la pobreza, se van integrando a la economía, pagan impuestos y se vuelve un círculo virtuoso. Y la igualdad de oportunidades, que todos los mexicanos y todas las personas de todo el mundo tengan acceso, educación, salud, trabajo. ¿Sí? Aquí el concepto es trabajo, que exista ese apoyo en el trabajo y con buenos salarios, que por desgracia en México no los tenemos, pero hay que seguir luchando para que se dé. Y ausencia de las necesidades, que no nos haga falta ninguna necesidad básica. Por ejemplo, necesidades básicas es agua, luz, drenaje, pavimentación. Entonces, si una persona ve que sube el PIB y que sube el PIB y que sigue sin tener agua, sin tener drenaje, sin tener pavimentación, ahí no se está cumpliendo con el estado del bienestar ni con el desarrollo económico. Entonces, como verán, el desarrollo económico viene siendo el bienestar de las personas, se centra en el bienestar de las personas y es el modelo que se está ocupando en los países desarrollados. Y este último de acceso al crédito, que las personas también estén dentro del sistema financiero para que puedan tener acceso a hipotecas, a autos, a créditos de una estufa, de un refrigerador. Entonces, también muy importante. Y ahorita hay programas sociales donde les están dando su tarjeta. Eso es bueno porque ya los están incluyendo en el sistema y esperemos que a esas personas les vaya bien y que en el futuro, en el corto plazo, ya ellos mismos vayan agarrando su propia cultura crediticia y generen dinero, generen impuestos y ahí es donde se cierra el círculo, apoyar a los que menos tienen para beneficiar a toda la población. Entonces, como verán, el, el desarrollo económico es un concepto poco manejado. Nos estábamos centrando más en el PIB, pero ahora que el PIB del mundo se cayó, los países Nueva Zelanda, China, Japón, ya están diciendo, ok, no importa que se caiga el PIB, si apoyamos a las personas. O sea, hay que hacerlo más humano, que el dinero no se concentre tanto, que se distribuya, que se apoye a los estudiantes, a los jóvenes, a los de la tercera edad y también los países que mejor programas sociales tienen son las economías que menos se derrumban. Entonces, o sea, se fortalece la economía al tener programas sociales porque el dinero sigue circulando y recuerden, el lubricante de toda la maquinaria económica es el dinero. Mientras esté circulando el dinero, la economía no se derrumba. Entonces, esperemos que en estos datos que nos den de este año, que a pesar que ha sido algo terrible para todo el mundo, nuestra economía resista y que logremos seguir adelante. Bueno, amigos, con esto termino. Les mando un abrazo muy cariñoso y cuídense mucho en este periodo de lo que es la nueva normalidad. Asistan a los lugares que van a ir abriendo para reactivar la economía, pero siempre siguiendo todo el protocolo de la Secretaría de Salud. Entonces, la estamos librando bien, gracias a Dios, y esperemos que así sigamos. Un abrazo